Bueno, pues vamos a orar primero para poner este tema en manos de Dios, ¿vale? Señor, gracias porque nos permites un jueves más estar reunidos como iglesia. Gracias por tu bondad, porque pues siempre la vemos reflejada en nuestro día a día. Queremos agradarte más y queremos igual conocerte. Permítenos esta tarde, noche, conocer más a través de tu palabra, lo que te agrada, lo que igual podemos corregir como iglesia, corregir como hermanos individualmente. E igual, papá, permítenos compartir tu palabra, lo que aprendemos que sea viva y que sea reflejada en nuestra vida de día a día. Cualquier cosita que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que esté pues perturbando nuestra mente, lo ponemos en tus manos para que tú igual tomes el control de esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con Tito, el Tito Capotito. Entonces, si se pueden, por favor, pasar a Tito, primera de Tito. No, Tito. No tienen Tito 1, primera de Tito. Entonces, bueno, mientras llegan ahí, un poquito de contexto. Primero que nada, Tito fue escrita antes de Segunda de Timoteo. Tuvimos que haberla visto antes, pero pues para seguirnos con Primera de Timoteo, seguimos en Timoteo, pero realmente se escribió antes y así como igual a Timoteo lo veía como un hijo, en esta parte igual lo narra, pero lo ve más Pablo como ¿cómo se llama? Compañero de milicia, es decir, que estuvo ahí a un lado de él siempre en la fe, pues en lo que creían, defendiendo lo que creían. Igual estaba aprendiendo obviamente Tito de Pablo, pero veía esa parte más que un hijo camado como era parte de Timoteo, en esta parte lo veía precisamente como esa parte cercana, que siempre estuvo ahí. Entonces, a diferencia de Timoteo, que precisamente era en Éfeso, en esta precisamente es en Creta, ajá, en Creta, donde se dejó a Tito y precisamente una de las cosas es que Pablo dejó a Tito en esta parte, en Creta, con una tarea bien específica, a diferencia de Timoteo, que vimos que estaba peleando con falsos maestros, incluso lo intentaba animar, etcétera. Con Timoteo es muy diferente. Vemos que precisamente la tarea específica que vemos es que y lo vemos en Tito 1.5, es para que corrigiese lo deficiente que estaba ahí y estableciese ancianos en cada ciudad. Entonces, igual eso nos habla un poco del carácter que ya veía Pablo en Tito, un carácter que precisamente estaba pues firme y que igual podía confiarle esta tarea y que vemos que es muy concreta. Entonces, vamos a poder aprender de esto en cuestiones de Tito, de que precisamente era esta clase de hombre, esta clase de hermano, y que igual nosotros pues tendremos que tender a esto. Porque pasa la otra cara de la moneda, por así decirlo, donde vemos que habla con firmeza hacia Tito para que él igual hable con firmeza hacia los de Creta. Corregir ciertas cosas que no puede haber tibieza en un hombre al corregir en esto. Entonces, es como tener mano dura para poder establecer esto. Entonces, Tito, aparte de esto, pues Tito era el ejemplo de que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino que era para todas las naciones, ya que Tito era precisamente griego. Entonces era establecía esto de que precisamente Cristo vino a este mundo, no solamente para traer la salvación a los judíos, al pueblo, a este pueblo pequeño escogido, sino que realmente era la salvación, el evangelio para todos los gentiles, entre ellos pues estamos nosotros, ¿no? Entonces, es una, es un ejemplo, o más bien es un testimonio vivo, de que precisamente Tito, que igual ya se dedicaba a dar el evangelio, igual podía ser tocado y ministrado por el Espíritu Santo. Entonces, ahora en cuestiones del ambiente, en donde se desarrolla Creta, precisamente era un ambiente rudo, portuario, igual era una ciudad portuaria, y al ver un poquito de que precisamente le narra Pablo de que tenía que corregir ciertas cosas, pues nos habla de que igual está desorganizada y que es propenso a la mentira. De hecho, en una parte donde vamos a ver que precisamente dicen que son mentirosos. Entonces, dado a esto, pues obviamente aquellos que creían en Cristo, pues tendrían igual a tener esta conducta, que entonces igual se tenía que frenar.
También el problema principal que vamos a estar viendo aquí es que hay una falta de estructura y un desorden ético. Entonces, lo que el cristianismo, pues igual a todos nosotros hemos visto de que precisamente hay un orden. Tenemos un Dios de orden que desde un principio, pues, creó los cielos y la tierra y puso en el desorden, puso orden. Entonces, de la misma manera, la iglesia igual, pues, tiene que existir este orden. Entonces, en Creta, pues, no existía esto. Había un desorden tanto ético y también una desorganización en cuestiones de sociedad. Entonces la instrucción clave precisamente era poner orden. A raíz de eso es poner orden en la estructura de la iglesia de acuerdo a la sana doctrina. Pero era, vaya, para traer orden siempre vemos de que cuesta trabajo, ¿no? Entonces, para poder tener un orden hay que tener una mano firme en corregir ciertas áreas. Entonces, de esto se iba a tratar precisamente lo que Pablo le está diciendo al Tito y confiaba en que pues precisamente él lo podía hacer porque sabía lo que el Espíritu Santo ya había trabajado en él y tenía esa firmeza de que pues no había quien lo moviera. Entonces no trata tanto como en Timoteo de que, oye, ve la sana doctrina, corrige la sana doctrina, ve, edifica de que no haya falsos maestros, no los retoca tanto, sí habla con respecto a esto, pero más acerca de poner ese orden a este desorden que existe en Creta. ¿Y por qué? Porque precisamente si no se puede comenzar a colar y más que colar, adherirse a la iglesia y es cosa que no debe de existir. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar en en capítulo 1, versículo 1 al 3. Richie, ¿me puedes apoyar, por favor? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito. Ok, gracias, Rich. Bueno, aquí se presenta precisamente Pablo, pero quiero tocar esta palabra que precisamente me vino pues sí, me saltó cuando estaba yo leyendo esta parte y decía es la piedad. Entonces ya lo habíamos tocado anteriormente, pero piedad en sí lo que quizá lo hemos desvirtuado al valor que quiere dar la palabra de Dios. Y precisamente piedad, como les habíamos comentado anterior, viene de la palabra que era Eusebia, perdón, y que que significa bien, y sebomai, que significa reverencia o respeto profundo. Entonces, precisamente, literalmente lo que quiere decir es reverencia al bien, o reverenciar bien. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo con esta palabra de piedad es precisamente de que esta palabra de piedad no es solamente un sentimiento interno, que es cuando, pues tiene piedad por esta persona, es como que tiene misericordia, algo así, no, más que eso, es una actitud de una vida que reconoce la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Es decir, una vida que refleja el carácter de Cristo en nuestras propias vidas o todo lo que hacemos refleja precisamente a Dios. Entonces, si se dan cuenta en la primera parte que podemos ver, dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces, esa primera parte, precisamente Pablo habla hacia los escogidos de Dios, es decir, hacia aquellos que ya conocen de Cristo. Y lo transmite primero a Tito, porque sabe que Tito va a transmitir esto igual a aquellos que están a su cargo. Entonces, es decir, a la iglesia. Entonces, es decir, que ya habían sido salvos y decían tener conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, esa verdad en la cual ellos vivían era actuada conforme a la piedad y la piedad era actuada, o más bien es una vida que refleja a Cristo Jesús. Entonces, vemos cómo precisamente desde un principio comienza a ser hincapié en Tito de que esta iglesia de Creta tiene que actuar en piedad, o sea, vivir en la verdad, pero conforme a la piedad. Y esa piedad precisamente es una vida que refleja a Cristo. Entonces, las cosas que tenía Creta, que ahorita vamos a decir que precisamente, pues la mayoría de las personas que vivían ahí se caracterizaban por precisamente algo que no era vivir de acuerdo a Cristo. Por poner un ejemplo, no sé, el acento. El acento en algún lado dicen, pues los de Tulancingo hablan cantado, ¿no? O los de México hablan más pegado, o sea, son cosas que caracterizaba a cierto poblado.
Entonces, al de Creta, pues precisamente los caracterizaban porque pues eran mentirosos y son mentirosos, entre otras cosas que ahorita vamos a ver, pues no reflejaban una vida que era piadosa, es decir, una vida que reflejaba a Cristo. Entonces, por lo tanto, desde ahí comienza a marcar Pablo diciéndole a Tito que precisamente era la forma en la cual tenían que vivir los de Creta. Entonces, después de ahí dice que esa vida se vive con la esperanza de que pues tenemos, o más bien Dios ha prometido esa vida eterna y que Él jamás llega a mentir, ¿no? Entonces esa vida en la cual igual nosotros mismos tenemos que vivir en esa vida en forma de piedad, o más en la piedad, que es el reflejo de Cristo, teniendo esas una de tantas cosas que es que precisamente pues nosotros, Él nos ha prometido esa vida eterna y que como dice, su palabra es sí y que precisamente no va a cambiar. Entonces, para nosotros, hablando ahora ya en el presente como iglesia, pues debemos de vivir así, teniendo la plena seguridad que tenemos vida eterna en Él, pero viviendo bajo esa piedad. Por ahí el pastor decía, que, y ahorita lo vamos a tratar un poquito más adelante, es de que nuestra vida precisamente debe de reflejar a Cristo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues si ya son unos 5 años hasta este punto, pues precisamente tu vida ha cambiado, pues da un reflejo de que Cristo Jesús, el Espíritu Santo, está en ti y te está moldeando. Entonces, esa era como debemos de vivir. Vamos ahora el capítulo 1, del versículo 4 y 5. Sari, ¿me puedes apoyar, por favor? Sí, dice, a Tito, verdadero hijo en la comunión, fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gracias. Bueno, le dice la parte que precisamente lo puso ahí para que corrigiese lo deficiente. Entonces, al hacer esta parte, como les comento, habla de un carácter que tiene Tito que es capaz de hacer esto. E igual, no solamente Pablo vio esto en Tito, sino igual el Espíritu Santo fue forjando precisamente un carácter que fuera para esto. Por ahí no recuerdo si en la Biblia dice o solamente lo estoy inventando o escuché de otro lado, que precisamente Dios te pone en un cierto lugar porque Dios te va a forjar y te ha dado la capacidad para hacer las cosas donde te ha puesto. Entonces, Él tiene este carácter. Entonces, primero que nada, cuando tú vas a corregir algo, tienes que identificar lo que se está haciendo mal. Entonces, él tenía que identificar lo que estaba llevando a la iglesia de Creta a una vida lejos de la piedad. Entonces, primero es identificar. Entonces, él es para identificar, para poder corregir. Entonces, él estaba viendo, tenía que identificar esto para poderlo corregir, que eran esas cosas que estaban llevando a una vida alejada de la piedad, que precisamente una vida que no reflejaba a Cristo. Una vez de que corrigiese, identificaba y para poder corregir, entonces ahora se tiene que accionar, que precisamente le dice establecer. Entonces, cuando le dice establece, es algo que precisamente no se debe de dejar a la deriva. Al establecer se requiere, como les comentaba yo, es poner orden y estructura, lineamientos, que eso requiere carácter y autoridad. Entonces, Dios había forjado esto en Tito para poder llevar a cabo esto en Creta. Entonces, primero le dice Pablo, ¿sabes qué? Corrige lo deficiente. Entonces, tenía esa aptitud para poder identificar lo que estaba llevando a la iglesia de Creta a alejarse de Cristo más que a reflejar una vida de piedad. Y después de ahí establecer. Entonces ya vio y comienza a establecer los lineamientos para poder llevar a la iglesia de Creta a precisamente una vida de piedad. Entonces, como creyentes, nosotros debemos igual prestar atención al Espíritu Santo cuando nos confronta. Y esto, pues precisamente, ¿cómo se va a llevar? Por medio de la palabra de Dios. Hemos estado haciendo mucho hincapié en que precisamente el Espíritu Santo va a estar haciendo eso a través de la palabra. ¿Por qué? Porque es nuestro primer filtro, nuestro primer único y verdadero filtro. ¿Por qué? Porque es donde la palabra de Dios es la única que tenemos fianza de que precisamente se perdona es de la palabra de Dios. Entonces, con esto vamos a poder empatar cualquier otra cosa que podamos escuchar de un hermano, de la palabra, en un podcast o lo que sea, siempre con la palabra. Entonces, cuando el Espíritu Santo precisamente nos confronta por medio de la palabra de Dios,
y nos está mostrando esas áreas en nuestras vidas que tenemos que corregir, así como precisamente Pablo le dice a Tito, corrige, pues primero tenía que haber identificado. Entonces el Espíritu Santo nos revela a nosotros las áreas de nuestras vidas que tenemos que corregir, y no solo eso, sino que ahora pues igual nos da en establecer ciertas conductas o ciertos límites para ciertas conductas, horarios, carácter, etcétera, que el Espíritu Santo nos está llevando a corregir. Entonces, igual de la misma manera, el Espíritu Santo nos va a llevar a accionar. Por ahí igual es la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Entonces, entre ese querer y hacer hay una pequeña brecha que precisamente está en que nosotros accionemos y digamos sí a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando a través de la palabra. Entonces, una vida de piedad es evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Como les comentaba yo hace un rato, lo que dijo el pastor, de que precisamente una vida llena del Espíritu Santo tiene que verse reflejado en un cambio que para de la honra y la gloria a Él. Entonces, meditemos un rato en cuestiones de la vida que hemos tenido y los cambios que hemos hecho. Muchas veces hemos como que meditado mi esposa y yo acerca de eso, pues ¿por qué? Porque es bueno. Imagínense, y si no meditamos en esta parte, decimos, ok, entonces Espíritu Santo, ayúdame porque te estoy dejando simplemente a un lado, no estoy haciendo caso, etcétera, y de eso igual no no nos lleva a conocer más a Cristo, al contrario, solamente estamos siendo cristianos de nombre y no permitiendo que el Espíritu Santo haga un cambio real en nuestras vidas. Después de ahí, perdón, vamos del versículo 6 al versículo 9. Adri, ¿nos puedes apoyar? No, Davicho, ¿nos puedes apoyar, por favor? Ya que está ahí. Que no sabía que estaban todos ahí. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok, gracias. Bueno, no voy a volver a leer todo eso, solamente la única palabra que yo creo que incluso recalca todo, absolutamente todo lo demás, en ambas, tanto en anciano como en obispo, dice irreprensibles. Entonces, esa parte de irreprensibles, muchas veces podemos comenzar a pensar de que precisamente es la vara muy alta, ¿no? Pero me acuerdo muchas veces de mi esposita que una vez, no me acuerdo, estábamos explicando, igual se los mencioné a ustedes, es de que Dios quiere, más bien puede y quiere forjar en nosotros tanto hombres como mujeres íntegros. Esa es la meta que nosotros debemos de tener, de que Dios quiere forjar eso en nosotros. Y cuando permitimos que forje eso en nosotros, vamos a tener todo lo demás. Pero al principio es eso, irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que no hay nada que puedan tener en su contra. ¿Y esto por qué? Como les comento, era un ambiente muy rudo, por así decirlo, muy áspero, en el cual pues no podía existir nada de flaqueza en aquellos que iban a estar dirigiendo a la iglesia. Y que no quiere decir de que porque en otro lado sea menos rudo, tiene que va a haber un poco de flaqueza en el que lidera. No, al contrario, siempre debe de existir esta característica en nosotros como cristianos, nosotros como hombres y mujeres que seamos íntegros por parte de Dios, que Dios forje en nosotros. Pero es porque, si nos damos cuenta en la última parte, dice, para que puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, igual el hecho de que nos tengamos esta parte que podamos llegar a ser reprensibles es poder afrontar a los retos o a las personas que igual puedan venir hasta incluso a poder contradecir nuestra fe. ¿Por qué? Porque así podamos decir con una sana enseñanza y pues convencerlos hasta cierto punto de lo que es verdadero. Pero todo esto se va a llevar a cabo, pues si podemos nosotros ser como estas, bueno, tener las características que nos acaban de mencionar. ¿Se escucha difícil? Sí, pero pues esa es la idea, diría un pastor,
La idea es que precisamente Dios nos comience a moldar, el Espíritu Santo nos comience a moldar. Entonces, como les comentaba, Creta era una ciudad difícil por las características de las comunidades. Lo que decía ahí, o lo que vamos a leer es precisamente los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces se necesitaba firmeza y un carácter íntegro para poder incluso corregir a un creyente que ya había aceptado a Cristo, pero todavía traía estas, eh, ¿cómo se dice? Costumbres. Estas costumbres y malas costumbres de mentir o etcétera, de la región donde ellos vivían, ¿no? Hasta incluso nosotros podemos ver que en nuestras comunidades hay ciertas características de las comunidades que se nos pegan. Y aún como cristianos es difícil comenzar a cambiar esas conductas que no reflejan a Cristo. Entonces, pues, tener la parte de que debemos de ser irreprensibles y claro está con ayuda del Espíritu Santo, pues nos lleva a precisamente dejar estas malas costumbres que tenemos o estas malas aptitudes, estas malas, perdón, actitudes que tenemos, etcétera. Entonces, debemos de caminar con el objetivo de que Dios forje en nosotros, como les comentaba, hombres y mujeres piadosos y irreprensibles, y que a raíz de esto nosotros podamos tener la firmeza para exhortar en la sana doctrina y, ¿por qué no?, hasta incluso convencer a los que contradicen la palabra de Dios, como dice ahí, que precisamente Cristo es Dios y que precisamente el dar las buenas nuevas, pero con mano firme. Como les comentaba, habla de una conducta en la cual pues si ya se requiere algo tajante, algo pues algo que sea blanco, si es blanco, y negro si es negro, ¿no? Entonces es donde nosotros nos tenemos que ahora comenzar a parar para cuando se encuentren estas situaciones. Vamos con la del 10 al 14. Suegro, si me podría apoyar, por favor. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornen, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y gracias. Entonces, primero que nada, recordando un poquito Tito, precisamente es el ejemplo vivo de ahí de que el Evangelio era para los gentiles también. Entonces, sabía perfectamente acerca de esas personas que decían que si no hacías X cosa, pues no podías ser parte del pueblo. O si, pues precisamente que el evangelio solamente era para el pueblo judío y no era para el resto del mundo. Entonces, Tito sabía precisamente de esto y Pablo le dice a Tito, ¿cómo le dice aquí? Repréndelos. Dice, por tanto, repréndelos duramente. ¿Por qué? Porque precisamente era gente que decía que entraba y apartaba a la casa completa, a la familia completa, con respecto a esto, y que hasta incluso solamente buscaban su propio beneficio. Entonces, habla que precisamente debe de ser tajante, debe de ser cortante y debe de poner un hasta aquí. O sea, las palabras que usa Pablo para eso hablan de precisamente que debe de estar firme, una fe bien fundada, igual tenía que haber tenido Tito para poder decir esto no es así y poderles decir, reprenderlos con mano dura. Entonces, debemos nosotros igual ser tajantes con aquellas enseñanzas que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. No permitir de que precisamente entren a nuestras vidas y menos a nuestra, bueno, porque si entran a nuestras vidas, igual puede entrar a nuestra familia, ¿no? Porque como dice aquí, estas partes estaban incluso llevando a casas enteras, en la cual dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Entonces es el peligro que hasta incluso nosotros podemos llegar a tener
si nosotros no cortamos tajantemente enseñanzas que pueden llegar a entrar a nuestras vidas y a nuestras familias por X medio, no somos tajantes y que van en contra de la palabra, cortarlas de una vez por todas. ¿Por qué? Porque pueden precisamente destrozar la familia o llevarlas hacia un tema que precisamente no va a acercarlos a Cristo, sino más bien va a ser para su beneficio propio. Y vaya, si ellos lo hacían para beneficio propio, pues obviamente la gente comenzaba a aprender para su beneficio propio. Entonces, hablamos precisamente un poco de esto en Timoteo, que simplemente enseñaban, en este caso, a las partes más vulnerables, que era la mujer, pues enseñanzas de acuerdo a sus propias concupiscencias, y las mujeres en ese tiempo, que eran las más vulnerables, pues igual aprendían de acuerdo a sus propias concupiscencias. Entonces, de la misma manera aquí, pues Pablo le dice a Tito, sé tajante, hasta incluso les dice, repréndelos duramente. O sea, no es de que tenga piedad, por así decirlo, hablando de piedad así con las personas, sino más bien, pues tener un alto total. ¿Por qué? Porque precisamente esto podía adentrarse, como les comentaba, a la iglesia y pues se comenzaba a separar a la iglesia de lo que era la verdad. Entonces seamos firmes en la enseñanza verdadera a través de la palabra y todo aquello pues que no es simplemente cortarlo de tajo. Vamos con los últimos dos versículos y suegra, ¿me podría apoyar, por favor? Sí, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gracias. Bueno, vemos en esta parte una parte que debemos de meditar. Habla de personas que decían conocer a Cristo, pero aquí dice, todas las cosas son puras para los puros. Mal para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Ya pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y ahí viene cómo se caracterizan ellos. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, nuestra manera de vivir debe de reflejar que somos de Cristo. De nuevo, vuelvo a repetir las palabras del pastor. Debemos de meditar y ver nuestro cambio de hace unos años a ahorita, porque es el testimonio vivo de que el Espíritu Santo está en nosotros. Es de que el testimonio de que nosotros somos de Cristo y no somos del mundo, cuando precisamente nuestra manera de vivir refleja de que Cristo está en nosotros. ¿Ok? Entonces es algo que debemos de meditar y aún así, si por ahí quiso cosa, pues simplemente nosotros no hemos prestado atención al Espíritu Santo y en algunas cosas que nos ha recalcado que debemos de cambiar, no lo hemos hecho, hemos oído sordo a su voz, bien dice la palabra que es útil para corregir, entonces esas correcciones, pues si escuchamos la palabra de Dios es bueno también igual pedir perdón y poder arrepentirse y dejar de que el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos. Y Gaby, no sé si nos podrías apoyar, por favor, para orar, para que seamos moldeados por Dios, para ser esos hombres y mujeres íntegros y que nuestra vida precisamente refleje que conocemos a Dios. ¿Va? Sí. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y porque día a día nos muestras tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad. Hoy te pedimos, Señor, que seas en nosotros, que seas fortaleciéndonos, Señor, que podamos, Señor, entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Permite, Señor, que podamos, Señor, estar siempre delante de ti, Señor, buscando, Señor, que tú hagas la obra en nosotros. Que tu Espíritu Santo quite de nosotros toda impureza, toda imperfección. Renueva nuestra mente, renueva nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan la palabra para bien. Permítenos, Señor, estar preparados para toda buena obra. Quítate de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que necesita ser quitado de raíz.
Quita de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que lastima a otros. Todo, Señor, lo que no debe ser, que no debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Renueva nuestras acciones. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y renuévanos cada día. Que en nosotros, Señor, esté esa disposición, ese anhelo, Señor, de cambiar, ese deseo, Señor, de llegar a esa estatura del varón perfecto, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender siempre tu palabra, Señor, para beneficio, no para juzgar, no para herir, no para criticar, Dios. Que tu palabra, Señor, siempre la usemos, Señor, para edificarnos, para crecer, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestras familias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer siempre lo bueno, lo recto delante de ti, Señor. Aún, Señor, cuando nadie nos mira, Señor, siempre podamos hacer siempre, Señor, lo bueno delante de ti, delante de los hombres, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Daniel, gracias por la vida de Pau, Señor. Bendícele, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gaby. Bueno, pues no sé si